En primer lugar, un satélite es cualquier cuerpo que orbite en un planeta, siendo una trayectoria circular o elíptica, como por ejemplo nuestra Luna. Por eso en este video te estaré mostrando cómo es el funcionamiento de un satélite. Y antes de empezar, te quiero invitar a que te suscribas, actives la campanita para estar alerta cada vez que subo un nuevo video. El primer satélite artificial puesto en órbita fue el Sputnik 1, lanzado por los rusos en 1957. Este satélite apenas transmitía señales de radio y permaneció en órbita solo 3 meses, pero fue lo suficientemente para dejar a los estadounidenses locos en una época en que la Guerra Fría estaba en su apogeo, lo que dio inicio a la corrida espacial y que llevó el hombre a la Luna en 1969 en la misión que todos conocemos como Apolo 11. A partir de ese momento, la investigación y la tecnología espacial evolucionaron mucho, llevando a la creación de diversos tipos de satélites con diversas funciones. Los primeros satélites surgieron como fines militares y entonces vinieron los satélites de localización, meteorológicos, astronómicos y de comunicación, que son los que usamos hoy en día. La pregunta es, ¿cómo un satélite entra en órbita? Fácil, los satélites son lanzados por cohetes o toman un aventón en un ómnibus espacial. Para poner un satélite en órbita es necesario considerar el local de lanzamiento. Cuanto más cercano está la línea del ecuador, es más fácil y menos dispendioso es el lanzamiento, ya que la velocidad de rotación de la Tierra es mayor en este punto, lo que exige menos combustible para alcanzar la velocidad necesaria. Alcanzando la altitud deseada, el satélite es liberado. ¿Cuál es el funcionamiento de un satélite en el espacio? La mayoría de los satélites tienen características comunes, como por ejemplo, necesitan de energía. Para tal tienen paneles solares, también tienen antenas que permiten la recepción y transmisión de datos. Ahora vamos a hablar sobre el funcionamiento de los satélites más comunes y que actúan en nuestra vida en una base diaria, como los satélites de comunicación. La mayoría de estos se encuentran en órbita geoestacionaria, en que su rotación acompaña la rotación de la Tierra y realiza la recepción y transmisión de datos a través de un aparato llamado transponder. Dicho aparato recibe la señal enviada desde la Tierra, lo amplifica, lo procesa y lo retransmite de vuelta, más o menos como si fuera un mismo. Las señales de son transmitidas en una determinada frecuencia dentro de una gama de 50 MHz en la cual el transponder opera. Para resumir, los satélites no son más que peos suspendidos en el espacio que recibe ondas de radiocomunicaciones y las reflejan de nuevo a la Tierra. Esto nos permite realizar enlaces satelitales desde un punto a otro del planeta.